Muy buenos días, queridos televidentes. En el programa de hoy, en Ideas en Movimiento, continuando con el tema del proceso de paz y en particular lo que se está dando en Nariño, vamos a escuchar una voz de la institución. Para eso hemos invitado a Jaime Rodríguez Torres, secretario de Gobierno Departamental, quien está al frente de los procesos de las agendas de paz que se vienen promoviendo en el departamento. Muy buenos días, don Jaime. Buenos días, Jorge. Un gusto estar otra vez en Ideas en Movimiento. En una entrevista que sostuvimos aquí, en un programa anterior, con Henry Barcomelo, se le hizo una pregunta frente a que si la visión de la paz era igual a la que percibían las organizaciones desde la base, desde lo popular, y la visión que tiene la institucionalidad de la misma. Él dice que hay diferencias. ¿Usted considera eso? Y si hay diferencias, ¿cuáles son ellas? Pues yo considero que no hay diferencias, porque justamente el proceso Agenda de Paz, que es el que coordina la gobernación, la intención que tiene, por ahora como intención, es ir a la base durante todos estos meses, ¿sí?, hasta noviembre aproximadamente, y con la base social, 46 reuniones con distintas expresiones de la base que llama Henry, con los indígenas, con los afros, con los campesinos, con los LGBT, con jóvenes, con adultos, con empresarios, con intelectuales, con artistas, con organizaciones culturales, es decir, todo lo que es el tejido social, la base, sindicalistas, con ellos conversar la agenda, la propuesta, porque hasta ahora tenemos una propuesta de unos ejes y una mirada, conversar con ellos, conversar de igual manera en cada municipio, con los líderes de cada municipio, de los 64 municipios de Nariño, de las 13 subregiones, y luego sí, como producto de todo ese gran diálogo, de toda esa construcción allá en terreno, con los que han sufrido el conflicto sobre todo, con 31 municipios que en Nariño son altamente impactados con el conflicto armado, luego sí tener una agenda que será entonces una propuesta de política pública de Nariño para el post-acuerdo, que ha tenido un primer momento, que es una propuesta que se ha construido durante un año, pero que luego esa propuesta va, se refrenda, se corrige, se enriquece, se aumenta, y finalmente a noviembre tendremos una agenda de paz que será construida desde la base social. ¿Qué más quiere Henry? Bueno, es que, digamos, la situación en Nariño es sui generis. Sí, señor, ¿cierto? Es única en Colombia. Porque es que en Colombia... Y me atrevo a decir que es única en procesos de paz en el mundo. Entonces aclaremos eso. Está construyéndose de esa manera. Bueno, pero entonces, ¿usted qué nos puede decir del proceso que viene construyéndose a nivel nacional, desde el centro? Mira, la revista Semana, que ha estado muy juiciosa y que tiene incluso un capítulo de su organización dedicado solo a temas de reconciliación que están asociados al posacuerdo, posconflicto. En un número que emitió hace un mes más o menos, se hace esa misma pregunta que tú haces. ¿Cómo está Colombia hoy preparada para un acuerdo o para la construcción después del posconflicto, que llaman, o del posacuerdo, como llamamos nosotros? Y la revista se responde a sí misma. Dice, no está preparada Colombia. Sí. Hace una salvedad. Dice, sin embargo, hay excepciones y ubica en primer lugar al departamento de Nariño. Esa misma revista dice eso. Es el único caso en donde se siente que hay toda una movilidad social, una propuesta en construcción, una intención para que la construcción de la sociedad después del posacuerdo, las líneas de trabajo, lo que hay que hacer en el campo económico, cultural, social, de reconciliación, todo lo que una sociedad necesita después de una guerra, para que eso se construya socialmente, no por orden de Bogotá, ni por orden del gobernador, ni por orden del presidente de la Cámara de Comercio, de los obispos o de los rectores de la universidad, sino que es una construcción social, que es lo único que ya, bueno, esto los especialistas lo saben, en el mundo, es lo único que garantizan sociedades dinámicas, que de verdad vayan evolucionando y vayan como sociedad apropiándose de lo público y vayan como sociedad haciendo heurística, es decir, encontrándole salidas a las dificultades, cuando se construye la política pública desde abajo.
Desde la base. Y en Nariño en eso somos campeones, tenemos que decirlo así. Bueno, pero ustedes creen que pueden No tener... desde ahora nomás, ¿no, Jorge? Hace muchos años Nariño viene construyendo desde la base política pública. Pero ¿desde dónde y cómo podría ser posible que ustedes logren a incidir en la política nacional? Pues mira, en el diseño que tenemos, ¿no? Una vez hayamos avanzado, octubre, noviembre, tendremos ya unas propuestas, pues las esenciales, ¿no? Y justamente en ese tiempo está en discusión y en construcción el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Acuérdese, Jorge, que tenemos presidente nuevo. Nuevo es un decir, un presidente para 4 nuevos años a partir del 7 de agosto, apenas posesionado, y que en Colombia hay plan de desarrollo, que es el que marca toda la línea de inversiones, sobre todo política pública, pero inversiones, por supuesto. Entonces, estamos justo con la agenda de paz de Nariño en el tiempo necesario para que las propuestas que construya la sociedad nariñense se incluyan en ese lugar, en el Plan Nacional de Desarrollo, para que ese plan nos dé una cobertura que permita así en los 4 años siguientes hacer que las inversiones de la nación, para el caso nariñense, tengan una mayor carga, una mayor fuerza, desde el punto de vista presupuestal, en los programas, proyectos, planes, etcétera, que tienen que salir una vez se firme en La Habana y una vez se firme en Quito, o en Manaus, o donde sea, con el ELN. Bueno, ¿cómo se explica, señor secretario de Gobierno, esa situación del trabajo de base con las comunidades afros, indígenas y todo esto, y la situación que vienen planteando las FARC, que no han cesado acá en su incidencia de violencia, de atentados? Bueno, se explica de una manera sencilla, diría yo, no hay que ir muy lejos con muchas elaboraciones. Cuando se pactó en Oslo, creo que se pactó, ¿sí?, ya la metodología, cómo era todo este proceso que ya tiene más de un año entre FARC y Gobierno Nacional, se pactó un punto, es que todo lo que se hacía dentro del conflicto armado, sin cesación, sin alto el fuego, sin tregua bilateral. De alguna manera el fantasma del Caguán, acuérdate, estaba rondando todo esto. En el Caguán hubo cese bilateral. Entonces después vinieron las acusaciones que el cese bilateral permitió que las FARC se fortalecieran. Las FARC, al revés, dijeron que durante esa época Pastrana metió todo el Plan Colombia y hizo que el ejército se volviera gigantesco, como lo es. Tenemos el mayor ejército de América, ¿no? Más grande que el de Brasil. Claro. 500.000 hombres en Colombia. Bueno, entonces, detrás de ese fantasma del Caguán llevó a que las dos partes, que se sentaban otra vez, gobierno y FARC, dijeran, bueno, entonces negociemos en medio del conflicto. Y entonces eso es lo que estamos viviendo, es algo sui generis. En muchas partes del mundo vienen acuerdos de paz y cesa el fuego. En Irlanda fue curioso, pero fue muy valioso. El IRA en Irlanda, cuando se sentó a la mesa, decidió hacer cese él unilateral al fuego. Pero esto no lo han pactado las FARC. Y por eso las FARC siguen en sus acciones bélicas, sus acciones violentas. Desgraciadamente, en muchos casos, las FARC violando el derecho internacional humanitario, un asunto totalmente condenable. Por ejemplo, cuando afectan civiles, que ha pasado, cuando afectan la infraestructura, cuando dejan sin agua, como ha ocurrido con el pueblo Aguar recientemente en Nariño, cuando contaminan los ríos, por ejemplo. Esas son violaciones al derecho internacional humanitario condenables, que no se justifican aún ni en la guerra, porque el derecho internacional humanitario es para eso, para que se respeten ciertas reglas de no afectación a los civiles. Entonces, esto está pasando así, porque así se pactó. La explicación no es otra. Ahora, políticamente eso lo utilizan mucho los enemigos de la paz. Claro. Vemos frecuentemente quienes están opuestos al proceso en general, que dicen, no, mire, ahí están las FARC. ¿Cuál paz? Dice la gente. Sí, las FARC ahí están haciendo daño. Bueno, las FARC dan papaya, como se dice, y ponen a tambalear
el prestigio del proceso, la credibilidad del proceso de paz. Así pasa por la metodología que se escogió de negociar en medio del fuego. Ahora, hay un punto que también es valioso que se ponga en relieve. Las FARC han decretado tregua durante estos episodios en que vamos conversando en La Habana. Han decretado varias treguas, este año 3, para momentos electorales este año. Y las FARC en Nariño, yo no digo de otro lado, pero en Nariño han cumplido su tregua unilateral. ¿Sí? Ya que me meten en el tema, yo le diría, qué bueno que las FARC hicieran lo que hizo el IRA. Por ejemplo, ya ellos han hecho treguas y les ha ido bien. La gente ha reconocido en los lugares donde se siente la guerra. Hay lugares en donde, en el norte de Bogotá, pues esto es griego para los bogotanos, para gente que no vive la guerra. Pero para los que viven la guerra allá, para Roberto Payán, para Bocas de Satinga, para Magüí, para Policarpa, para Leiva, para Cumbitar, para los 31 municipios que están afectados por la guerra, esto es altamente benéfico cuando hay una tregua, porque obvio, pues la tregua trae tranquilidad a estos lugares. Ojalá se diera, ojalá hubiera tregua unilateral. Bueno, pero estamos cerca también ya a avanzar a ese punto. No, fíjese que ya pasó el de tierras, agricultura, política agraria en general. Pasó el punto político. Participación política. Estamos bueno, pasó también lo de cultivos de uso ilícito. Estamos en víctimas, avanzando. Y el paso que sigue, después de víctimas, que va bien, ¿sí?, es justo ese. Dejación de armas, cese bilateral al fuego. Y ya el presidente Santos lo ha dicho últimamente, está preparando las comisiones para que comiencen a trabajar ese punto, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ojalá rápidamente salgamos del punto de víctimas y entremos al otro, y ojalá se produzca un cese bilateral al fuego. Sería fantástico. Bueno, yo he escuchado al señor gobernador que manifiesta que se pueden firmar todos los pactos de paz en La Habana, pero que mientras en Nariño no se solucione el problema de los cultivos ilícitos, no habrá paz. ¿Por qué lo dice? Sí, es un asunto grave, ¿no? Tremendamente grave, porque fíjate, hace 25 años aquí no teníamos esa guerra en esas dimensiones. Había grupos al margen de la ley, insurgentes, bueno, que hacían su presencia, pero no en el volumen que nos han dado estos 25 últimos años. 330.000 víctimas del conflicto armado en Nariño. 1 de cada 5 nariñenses víctimas del conflicto armado. Entonces, mira, los volúmenes son gigantescos. Claro. Y el volumen de la guerra en Nariño, el volumen, digo, ¿sí?, está asociado nítidamente a la presencia de cultivos de uso ilícito, de coca en concreto. Nariño es el primer productor de coca de Colombia. Y eso es mucho decir, porque Colombia está en los primeros lugares del mundo. Y Nariño tiene 3 municipios al menos, entre los 10 primeros productores de coca. Tumaco es el primero, en Colombia. Por eso tiene índices de homicidios tan altos Tumaco. Es que es muy fácil. Usted ponga 2 mapas, ¿sí? No los tengo aquí, pero sería muy bonito tenerlos. El mapa de cultivos de coca. Entonces usted pone, aquí cultivan coca, aquí. Y sobreponga el mapa de los homicidios, donde ha habido más muertos durante todos estos años. Y va a ver que esos 2 mapas, Jorge, coinciden. Coca es sinónimo de muerte. Entonces, y aquí hay un problema grave, gravísimo con la coca. Es decir, la producción de coca se da porque hay demanda, ¿sí? Porque los norteamericanos, los europeos, ahora los chinos les dio por consumir coca. Entonces la demanda es altísima. Y bueno, y eso pues va y venga. Pero hay un problema, que es el que realmente es el detonante de todo, es que está prohibida. Y al estar prohibido, la prohibición encarece el precio de la coca. Por eso la coca es tan costosa y de alguna manera es un negocio inmenso, tanto para los intermediarios de aquí. Los campesinos reciben un poquitico de toda esa cadena gigantesca de dólares que funciona alrededor de esto. Los campesinos son los que menos reciben y los que más pierden, a los que más les dan duro, los desplazan. Pierden sus familias, pierden su cultura, pierden todo el arraigo. El destrozo social en donde va la coca es pavoroso.
del tejido social, ¿sí? Pero igual genera utilidades gigantescas la coca, que se quedan muchas, las más importantes de ellas, en el mundo financiero de Nueva York, o de Londres, o de París. Allá está la gran plata de la coca, la gran plata que se origina en el sufrimiento de nuestros afros, de nuestros indígenas, de nuestros aguas, de nuestros campesinos. Allá va a parar la gran plata. ¿Y por qué es tan jugoso el negocio, tan gigantesco, más que el petróleo, casi cercano al oro? Porque es prohibido. Es la prohibición justamente la que encarece, ¿sí?, el precio de la coca. Y entonces vamos viendo, si hay consumo, si hay precios tan altos para la coca, entonces, si eso no se soluciona, así las FARC firmen, así entreguen lo que tengan, como dicen que tienen rutas, bueno, así entreguen eso, así las FARC dejen toda su vinculación, ¿sí?, con la coca, así la dejan, y digan las FARC, no nos metemos más, el negocio va a seguir existiendo. Ahora no en manos de las FARC, si es que alguna vez estuvieron, seguirá existiendo en manos, pues, de las bandas que van a estar ahí aprovechándose de un negocio que es jugosísimo. Por eso ese punto es, para quienes estamos viviendo en terreno eso, ese punto es delicadísimo. Todo un punto que amerita diseños inmensos en sacar a los campesinos por propia voluntad de la siembra, en programas de seguridad real que combatan las bandas criminales. Vamos a necesitar un esfuerzo gigantesco aún, y además, aún más, diría yo, si las FARC se legalizan, porque de alguna manera las FARC son reguladoras. Claro. Pero imagínate, si ya no están todos los monstruos de codicia que se desatan ahí, porque el negocio existe en Nueva York, sigue jalándose desde allá el gran consumo, y sigue jalándose desde allá los grandes negocios financieros. ¿Sí? Entonces el problema es ultra severo. Por eso son medidas de transición que hay que trabajar muy duro, como sacar a los campesinos voluntariamente, que ya por fortuna tenemos nosotros un experimento muy bueno, que es el programa Sí se puede, que ha funcionado, que es un hecho. El programa tiene que ver, insisto, con medidas de seguridad para detener los nuevos grupos que se crearán una vez quede un vacío. ¿Se me entiende? Y tiene que ver en el fondo con reorientación de la política antidrogas, tanto la colombiana como la mundial, sobre todo la mundial. Por eso es que Mojica está tan acertado. Cuando él ha comenzado a plantear en Uruguay, ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho lo que debe decirse. Este negocio se lo quitamos a las mafias, a los ilegales, solo legalizándolo. Bueno, en esta charla pedagógica que estamos realizando, me gustaría que nuestros televidentes conozcan como en detalle el trabajo que ustedes vienen desarrollando para crear esa agenda, qué actividades, qué acciones han hecho, porque es que a veces se habla pues muy en el aire y desafortunadamente los medios de comunicación no se han empleado a profundidad en eso. Me gustaría, señor secretario, para finalizar esta charla, que usted nos comente eso. Bueno, hay un equipo que trabaja en la agenda. En el equipo hay varios profesionales provenientes de las pastorales sociales, de gente del PNUD, de la Agencia de Desarrollo Local de Nariño, de la Gobernación. Y ese equipo tiene ya todo un diseño. No es nada complicado, ¿sí? Es salir y organizar a las comunidades para que opinen sobre unos ejes. Son 7 ejes que se ha propuesto, ¿no?, que tienen que ver con desarrollo rural, con educación. Todo esto dirigido hacia el posacuerdo. ¿Qué es lo que debería hacerse en el campo del desarrollo rural? Este posacuerdo, para el caso de Nariño y de otros lugares, va a tener un acento muy fuerte rural, porque la guerra ha sido, al menos con la FARC, ha sido en el campo, ¿no? Ha sido una guerra campesina de mucho, no totalmente, pero sí en un alto porcentaje. Entonces, ese es un eje esencial, el desarrollo rural. Cómo es aquí en Nariño, eso cómo se expresa. Ese es uno de los puntos sobre los que la gente opinará, dirá, hará propuestas, ¿sí? Insisto sobre otros asuntos como institucionalidad. ¿Qué tipo de instituciones necesitamos para el posconflicto? No, la gente
necesita opinar, o necesitamos mejor construir eso socialmente. Sí, bueno, son 7 ejes diversos: su reconciliación, qué va a pasar con quienes ya dejen las armas, cómo va a ser la vida con ellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con convivencia, todo lo que tiene que ver ya con reparación de las 330.000 víctimas del conflicto, cuáles son las políticas públicas para ellos, ¿sí? Son esencialmente 3 gruesos campos que yo al menos he dibujado. Uno, todo el campo que tiene que ver con quienes han sido afectados por la guerra, para Nariño durante 25 años. Quienes han sido afectados por la guerra, las víctimas del conflicto, pero también quienes han estado en armas. Ese es un primer gran campo, efectos de la guerra. Un segundo gran campo son causas de la guerra. ¿Sí? ¿Por qué la guerra sí en Nariño y no en Bogotá, por ejemplo? Claro. Entonces, hay unas causas objetivas, bueno, que ya las sabemos. Nariño tiene NBIs altísimos, necesidades básicas y satisfechos, bajos ingresos, poca infraestructura. Si todo lo que se llama el desarrollo normal aquí aún no llega a plenitud, entonces eso se convierte en caldo de cultivo para que lleguen grupos al margen de la ley, insurgentes, y fácilmente penetren en el tejido campesino, sobre todo. Entonces, el segundo gran bloque, Jorge, tiene que ver con eso. Cómo cerramos brechas, ¿no?, para impedir que otra vez el conflicto a pocos años vuelva disfrazado de otra cosa. Entonces tenemos que hacer justicia social, como se llame, o póngale el nombre que quiera, pero eso es que la gente tenga vida digna, que tenga cómo comer, cómo estudiar, cómo tener buena salud, cómo divertirse, cómo crecer como ser humano, ¿sí?, en un mundo que produce riquezas gigantescas como es el mundo de hoy. Y el tercer gran bloque que pensamos debemos tener en cuenta es que como va a haber un quiebre de alguna manera, después de cada guerra fuerte hay un quiebre de sociedad, hay una ruptura. Y esa ruptura implica que hay que plantear cosas nuevas, cambios en los modelos, diseños nuevos. Y eso es uno de los puntos con que iremos también a consultar a la gente qué cosas nuevas quisiera que se diera una vez esta guerra cese, al menos en su campo armado, para reconstruir la sociedad de manera distinta, porque reconstruir la sociedad como la hemos tenido, pues no tendría mucho sentido. De hecho, esa sociedad que hemos tenido es la que nos ha dado como hijo una guerra infame. Entonces hay todo lo que son proyectos alternativos, todo lo que es la línea desde la economía, del cooperativismo, la línea solidaria, todo lo que es el comercio justo, todo lo que son unas líneas nuevas, la ecología, la agricultura ecológica, todo un poco de líneas nuevas tendrían que florecer. En eso, por ejemplo, Julián Sabogal tiene diseños valiosísimos desde la filosofía, ¿no?, de cómo deben ser sociedades nuevas construyéndose, en lo que él llama la alianza o convivencia de racionalidades. ¿Sí? No necesariamente, dice Julián, se debe acabar con el pensamiento capitalista, porque sería pues una utopía pensarlo realmente, pero sí que ese pensamiento conviva con otras lógicas de vida, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que pensarlo, porque justo cuando se producen estos grandes momentos, estas conmociones, que es el fin de una guerra, bueno, la gente piensa en otros mundos, ¿sí? Otros mundos son posibles. Aquí es donde se comienza a pensar en No eso. quisiera terminar esta charla, don Jaime. Usted me comentaba sobre una serie de reuniones que vienen impulsando los departamentos del sur sobre todos estos aspectos. Me gustaría que también nuestra teleaudiencia conozca de eso que desde Nariño se impulsa. Bueno, nosotros hemos sido partícipes de varios procesos de asociación de regiones. Tal vez el más relevante fue en su momento el de gobernadores del sur, ¿no? Cuando al principio de este siglo Floro Turno Balá, Guillermo Alfonso Jaramillo, Parmenio Cuellar montaron una alianza del sur con el gobernador de Putumayo y Caquetá también, para oponerse al Plan Colombia, fíjate, que fue tan importante en su época y tuvo resultados. Estos gobernadores se opusieron al Plan Colombia, que era un plan de guerra, abiertamente un plan antidrogas, pero que traía solo armamento, solo fuertes medidas en contra de los cultivadores, y traía fumigaciones, es decir, violencia así, cruda, y casi cero asistencia social, ¿no? Hoy esa lógica ha cambiado, pero en esa época ya
los gobernadores del sur visualizaron que eso no estaba bien. Y por eso le montaron al Plan Colombia algo que se llamó el Plan Sur, que lo fueron a conversar con la Unión Europea. Y luego hubo algo muy interesante. Hubo un contrapunteo de poderes fuertes. Mientras los norteamericanos apoyaban aquí en Colombia todo el Plan Colombia, que ya sabemos, los europeos comenzaron a apoyar proyectos sociales. Y así se montó, por ejemplo, el Laboratorio de Paz, el segundo laboratorio, que aquí estuvo en el norte de Nariño, y que dejó resultados muy valiosos en construcción de tejido social, proyectos productivos, bueno, una cantidad de cosas valiosas. Entonces, eso funcionó en ese momento. Luego estos gobernadores salieron y se fundió ese proceso. Ahora estamos en unos nuevos ya, esta vez con mucha fuerza porque están amparados por la nueva ley de ordenamiento territorial y porque están amparados también incluso por el actual plan de desarrollo que está terminando. Tenemos un proceso que es muy valioso, que es el del Pacífico. Estamos asociados, Nariño, Cauca, Chocó y Valle. Eso está caminando bastante bien. Ya hay procesos muy sólidos, construidos socialmente también. El propio presidente Santos acaba de anunciar $400.000 para 3 ciudades, Quibdó, Huapi, Tumaco. Y eso va bien. Pero aún se necesita mucho más. El actual paro cívico que está dándose en 8 municipios de Nariño y 3 del Cauca, a más de plantear duro un tema contra la corrupción de las administraciones locales, viene proponiendo temas del desarrollo. Es decir, que ese plan que anunció Santos no se quede solo en estos 3 punticos, sino que coja toda la planicie, todo el litoral pacífico. Y ese va a ser un reto inmenso, porque en el litoral está la guerra, ¿no? Y ese litoral va a necesitar, con todas las alianzas que se vienen, porque ahorita se vienen, ya se pactó una alianza Pacífico con México, Chile, Perú, pero viene todo el desarrollo posible con la cuenca del Pacífico que toca a todos nuestros hermanos asiáticos, ¿no? Y ese territorio, si no se reivindica, ahí están los NBI más altos. NBI son necesidades básicas y satisfechas. No hay energía eléctrica, no hay agua potable a estas alturas de la vida, no hay alcantarillados en la mayoría de lugares. Ingresos son pobrísimos, los niveles de educación ínfimos, tanto en cobertura como en calidad, los niveles de salud igual. Entonces es una población que vive, y es bueno ver a Pirri que ha estado sacando a flote eso, vive en condiciones infrahumanas. Entonces necesitamos que esta población salga, se nivele al menos, que tenga condiciones promedio de vida, y en eso estamos trabajando con esos 4 departamentos. Pero igual hay otra ruta, porque es que Nariño tiene eso, Nariño tiene una riqueza inmensa. Y yo acabo de estar con Alfredo Molano, estuve en Bogotá hablando, y Alfredo Molano, que es un recorredor de Colombia, es un hombre ya se acerca a los 75 años, que toda su vida ha recorrido Colombia. Me dijo algo que me dejó gratamente satisfecho, por eso dijo: Nariño condensa Colombia, Nariño es único. Cuando voy a Nariño siento que estoy en todos los lugares de Colombia. Entonces fíjate, me dijo eso Molano. Y justo, pues tenemos Pacífico, pero también tenemos Andes, y también tenemos Amazonas, claro. Y somos frontera. Entonces eso nos obliga, Jorge, a ser multipolares en nuestras relaciones. Las del Pacífico ya te las he contado, perfecto, pero también tenemos que relacionarnos con por acá, por el norte, con Tolima, con Huila, ¿sí? Por el lado del Amazonas, con Putumayo, con Caquetá, con Amazonas. Entonces todo esto es lo que hemos estado haciendo. ¿Y cuál es, digamos, la línea que el gobernador de Nariño ha construido junto con su equipo de trabajo? La línea es que todo lo ponemos en clave de paz, ¿sí? Porque igual, sea lo que sea, cójalo por el Pacífico, cójalo por el Amazonas, cójalo por el sur, la mayor afectación de la guerra colombiana está acá, en estos sitios. Y entonces estamos ante un momento valiosísimo, en donde lo que debíamos hacer, los que habitamos estos lugares afectados por la guerra, es decirle con claridad a la nación colombiana: ya si se acaba la guerra con la FARC y el ELN, tendrán que venir unas compensaciones, ¿sí? Bien sea que consigan la plata prestada, que le pongan impuestos a las transnacionales y a la gente adinerada, al sistema financiero, a quien sea, tiene que venir acá tienen que venir nuevas inversiones en general. Sí, eso fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, tienen que haber más inversiones. Pero ¿quiénes tienen que recibirlas? Ahí es donde tenemos que ponernos, como dice Richie Ray,
tenemos que ponernos moscas. Moscas. Porque si no, vienen y se llevan otra vez la plata para Bogotá, se la llevan para Medellín, se la llevan para los lugares en donde el modelo equívoco que durante 200 años ha vivido Colombia ha dejado las inversiones. Entonces, por eso le estamos diciendo a todos, ¿dónde vamos? Pongamos esto en clave de paz, pidamos compensaciones, que los daños que nos dejó la guerra, que son inmensos, están medidos, ya eso por fortuna hay estudios clarísimos, que esos daños se compensen con inversiones en estos lugares. Y por eso esa ha sido nuestra línea. Y hay gobernadores muy juiciosos que han cogido nuestra línea. Alan Jara, uno de ellos. Él ha tomado a pecho esta postura de Nariño y él anda promoviendo muchísimo. Él tiene prestigio, por supuesto, que es víctima del conflicto. Claro. Y a él le oyen, y por fortuna ha escuchado muy bien y ha asimilado este concepto con muchísimo empoderamiento. Y él anda en eso. Necesitamos compensaciones para las zonas de periferia, para el sur, para los llanos, para la Amazonía, para el Pacífico, la periferia colombiana, que es donde más se ha dado la guerra. Entonces, en eso estamos, ¿no? Con este grupo de gobernadores del sur, en este caso, pero también tenemos la Alianza Pacífico. Entonces tenemos completico casi el cuadro y estamos trabajando muy juiciosos. A veces, pues, se desjuician, hacen asuntos que no son muy propios, pero bueno, en el camino se corrigen cargas, pero estamos trabajando muy bien en ese campo. Bueno, muchas gracias, don Jaime, y a ustedes, queridos televidentes. Esperemos que esta charla, que más que todo informativa, es una charla pedagógica, nos vaya abriendo los sentidos, el espíritu, para prepararnos a esta etapa del posconflicto.